Bueno, señores, hoy vamos a hablar de este oficial, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa. Hoy vamos a hablar de su gestión como comandante general del Ejército de República Dominicana. Yo he sido un crítico permanentemente del ministro de Defensa. He criticado bastante la gestión, pero yo no llevo nada personal. Yo creo mucho en la institucionalidad. Yo creo mucho en el trabajo. Yo creo mucho en los resultados. Resultados. Y mis críticas, repito, no son personales. Mis críticas son institucionales. Que lo que buscamos es el fortalecimiento institucional. Y voy a hablar de esa gestión. ¿Por qué? Como dice el buen amigo Guido Gómez Mazara, dato mata relato. El dato mata el relato. Y yo no me llevo de que una persona me llamó. Yo investigo. Y la investigación es depuración. La investigación es verificación del dato, de la información. Y eso que nosotros lo hacemos de manera responsable. El comandante Fernández Onofre inició su gestión a partir del año 2022, el 16 de agosto del año 2022, en un momento muy convulso, en un momento de crisis en la zona fronteriza, por todas las complejidades y todos estos problemas que coexisten en Haití. Recordemos que Haití no tiene presidente. Su presidente constitucional fue asesinado por un grupo de mercenarios. Y eso pues entonces ha quedado en el anonimato. Y es una nación que ahora mismo está dominada bajo el liderazgo de las organizaciones criminales, los grupos armados, que tienen el control del 80% del territorio. En una circunstancia como esta fue que el comandante Fernández Onofre recibió el ejército y todos hemos sido testigos de la forma, porque lo hemos visto en los recorridos en la zona fronteriza, que es la parte más crítica en las Fuerzas Armadas. Pero hay muchas personas que desconocen las interioridades del Ejército de República Dominicana. La gente no sabe las condiciones que los militares realizaban los servicios. Porque en mi caso, que soy un conocedor de la frontera, porque tengo experiencia de más de 7 años trabajando en la zona fronteriza, toda la línea fronteriza, en Dajabón, Pedernales, Jimaní, Elías Piña, la Internacional, todos esos puntos que están custodiados por militares dominicanos. Yo conozco que antes de la llegada del ministro de Defensa al Ejército de República Dominicana, esos puestos estaban abandonados. Para ser justo y serio en esto que nosotros vamos a tratar, había puestos que un militar no tenía ni siquiera una letrina para hacer sus necesidades fisiológicas. Óigase eso, señores, que no tenían las condiciones mínimas de dignidad. Y se agotó entonces en la gestión de Carlos Antonio Fernández Onofre un proceso de reconstrucción, remozamiento de todos esos puestos con importantes inversiones, que eso entonces devolvió la dignidad del soldado. Los militares simplemente no decían esas cosas por su naturaleza constitucional de que no pueden expresarse, y ya se acostumbraron a vivir bajo condiciones inhóspitas, condiciones que verdaderamente es una pena para un ejército ya que debe ser o abocarse a un ejército moderno. Y empezaron este proceso de
de construcción. Entonces nosotros quisimos profundizar en los datos, investigar, buscar la información, ver los resultados fidedignos, resultados objetivos, tangibles, que tú lo puedes sentir, lo puedes ver, lo puedes tocar. Y yo creo en ese tipo de gestión que nosotros debemos resaltarla, debemos presentarla, porque he sido crítico del mismo comandante general y he sido del mismo ministro de Defensa. Yo he sido un crítico sistemático, vehemente, consistente. Entonces, debo hacer una panorámica y para hacer una comunicación objetiva, lo que significa que mis posiciones la mantengo firme en este sentido. Primero, vamos a conocer quién es la persona que dirige el Ministerio de Defensa en términos de profesión, en términos académicos, en términos intelectuales. El teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre es el actual ministro de Defensa de la República Dominicana desde el 16 de agosto del año 2024. Designado mediante el decreto 445-24, este oficial ingresó a la Academia Militar Batalla de las Carreras el 9 de enero del año 1981, donde se graduó en Ciencias Militares el 29 de noviembre del año 1984. Ha realizado estudios militares avanzados en instituciones como la Escuela de las Américas en Panamá y la Escuela de Artillería y Blindados del Ejército de República Dominicana. Además, ha completado cursos especializados en operaciones urbanas, de montaña y especiales. Fernández Onofre también posee formación en administración de empresas y contabilidad, así como en alta gerencia, y ha destacado en diversas posiciones clave dentro del ejército, como comandante de varios batallones, director de logística, director de personal y director administrativo del ejército, previo todo esto a su nombramiento como comandante general del Ejército de República Dominicana. Durante su carrera militar ha representado al Ejército Dominicano en la Conferencia de Ejércitos Americanos en Brasil, Argentina y Colombia, y ha sido presidente de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando que ha ocupado una serie de posiciones en el Ejército de República Dominicana y que también tiene una sólida formación académica oficial. Cuando el actual ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, Ejército de República Dominicana, fue comandante general del ejército, pues desarrolló un programa para reconstruir, remozar todos esos puestos que yo le había contado, había dicho, todos esos puestos lejanos de la zona fronteriza donde los militares estaban en condiciones inhumanas. Se desarrolló un programa de reconstrucción, de remozamiento permanente y tocar los rincones más lejanos donde el militar en la zona fronteriza está apostado, ubicado, está sentado, haciendo el servicio y cumpliendo con su responsabilidad patriótica de defender los intereses y objetivos nacionales, defender la integridad territorial del pueblo dominicano. Recuerden que nuestras Fuerzas Armadas es defensiva y nosotros, frente a cualquier agresión externa, nuestras instituciones están prestas para defender principalmente el Ejército de Tierra, que es la entidad que tiene esa responsabilidad de custodiar toda la línea fronteriza. Así lo establece el texto constitucional y la ley orgánica
de las Fuerzas Armadas. Busquen el artículo 8 de la Ley Orgánica y ahí te detalla esas responsabilidades. Y en ese programa de protección, de construcción, pero antes de ese programa, recordemos la situación de Haití. Repito, las condiciones en un país sumergido en el caos, en la anarquía, en el desorden, donde no hay interlocutores válidos para uno o para que las autoridades conversen frente a cualquier situación, no existen en Haití. Se desarrolló entonces una serie de patrullas que en esos 2 años fue el equivalente, por el aumento importante y la crisis haitiana, de unos 203.575 patrullas de vigilancia en toda la periferia de la frontera. Se desarrollaron en esos 2 años diríamos, con la intención de preservar, de garantizar la seguridad. En el proceso de construcción que se desarrolló, podemos destacar las siguientes remozamientos y construcción. La construcción y remodelación de la Tercera Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana en la provincia San Juan de la Maguana, a la cual se le asignó un presupuesto de 34 millones. La construcción y rehabilitación de la fortaleza Fernando Valerio, sede de la Segunda Brigada de Infantería, ubicada en la provincia de Santiago de los Caballeros, con un presupuesto estimado de 36 millones. Vean la transparencia, se le pone el monto de lo que se gastó en ese proceso de remozamiento para devolver la dignidad del soldado. Construcción y rehabilitación de la fortaleza de Moca, ubicada en la provincia de Espaillat. Esta tuvo un presupuesto estimado de 22 millones. Construcción de los depósitos de primera y segunda clase del campamento militar 16 de agosto en la sede de la Comandancia General, ubicado en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, municipio Pedro Brán, provincia Santo Domingo, con un estimado de 64 millones de pesos. Asimismo, la construcción y remozamiento de la Dirección General de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar, ubicado en San Isidro, provincia de Santo Domingo, con un estimado de 102 millones de pesos. Construcción del Batallón de Policía Militar en el Campamento Militar 16 de agosto, provincia de Santo Domingo. Esto tuvo un estimado de 137 millones de pesos. Construcción del gazebo del Club para Alistados y parqueo del G2, Dirección de Inteligencia, ubicados en el Campamento Militar 16 de agosto, Primera Brigada de Infantería. Esto tuvo un estimado ya concluido de 20 millones de pesos. Construcción de las oficinas administrativas de la Comandancia General del Ejército, ubicadas en el kilómetro 25 de la autopista Duarte Pedro Brán, con 240 millones de pesos. Construcción de las oficinas administrativas de la Primera Brigada de Infantería, con una inversión de 10 millones de pesos. Construcción del puesto fronterizo, señores, esto es muy importante, los puestos donde están ubicados los soldados. El puesto número 248, ubicado en Jimaní, provincia Independencia, con una inversión de 6 millones de pesos. Remozamiento de cuarteles de la Fortaleza Beler, sede del 10º Batallón de Infantería, ubicado en Dajabón, con una inversión de 76 millones de pesos. Remozamiento de la Brigada de Apoyo y Combate, ubicada en Villamella, Santo Domingo Norte, con una inversión de 30 millones de pesos. Remozamiento de la Brigada de Apoyo de Servicio, ubicada en Villamella, Santo Domingo Norte, con una inversión de 43 millones de pesos. Remozamiento de la Fortaleza La Concepción, sede del 4º Batallón de Infantería, ubicado en La Vega, con una inversión de 15 millones de pesos. Construcción y remozamiento de la Fortaleza La Estrelleta, sede del 11º Batallón de Infantería del Ejército de República Dominicana,
ubicada en Comendador Elías Piña, con una inversión de 8 millones de pesos. Construcción y remozamiento de la fortaleza El Rodeo, ubicado en Jimaní, provincia Independencia, con una inversión de 12 millones de pesos. Sigan la línea porque los montos de la inversión están ahí, están puestos. Yo creo que eso es una forma transparente y objetiva de presentar el manejo de los fondos públicos, porque aunque sean militares, son fondos públicos y hay que manejarlo con transparencia. Remozamiento de la fortaleza General de Brigada Carlos Castillo Pimentel, 6º Batallón de Cazadores, ubicado en el municipio Constanza, con una inversión de 37 millones. Construcción del destacamento militar General Juan Nuecí en el municipio Inver, provincia Puerto Plata, eso 26 millones de pesos. Remozamiento de la Academia Militar Batalla de las Carreras, con unos 70 millones de pesos. Reinauguración de la Fortaleza 19 de marzo, sede del 13º Batallón de Infantería Asua. Ahí mismo también la inauguración del puesto militar JJ Puello en el municipio La Descubierta, y la Fortaleza Militar El Cambronal en el municipio de Neiva, provincia de Bauruco. Remodelación del destacamento también Los Arroyos. Inauguración del Centro de Atención Integral de las Fuerzas Armadas CAIFA en las instalaciones del Campamento Militar 16 de agosto en el municipio de Pedrobrán. Inauguración del destacamento Tierra Nueva. Inauguración del destacamento militar Casavito en Constanza. Es decir, que todo un programa de remodelación, de remozamiento, de construcción, con un solo propósito, un solo objetivo, de devolver, repito, la dignidad del soldado. Señores, ustedes no se imaginan, ustedes no le pasa por la mente el trabajo arduo, el trabajo sacrificado, el trabajo permanente, la vigilancia permanente, consistente de un militar. Y yo creo que lo mínimo que se puede hacer es que el militar que está en esos puntos lejanos, inhóspitos, complejos y delicados, tengan una sede, tengan un puesto militar, que puedan dormir, descansar de una forma adecuada, que tengan sus camas, que tengan sus cuarteles listos, bien acogedores, que tengan sus baños, sus cocinas, que tengan sus tanques de gas, su estufa, que tengan luz, que estén conectados a la realidad, que tengan internet y que tengan transporte para que se puedan ubicar y permanentemente tengan sus comidas, sus almuerzos, sus desayunos, su cena, lo tengan garantizado. Y yo creo que este tipo de cosa, que fue un programa positivo. Yo he criticado, repito, varias veces al ministro de Defensa, lo he criticado. Yo soy un crítico, señores, pero yo creo que es justo y reconocer el abordaje que se le dio al ejército de República Dominicana. Y debo decir que si nosotros hacemos un análisis sesudo, un análisis consciente, un análisis objetivo, profundo, creo que ha sido el comandante general o el jefe de Estado Mayor que más ha impactado al ejército de República Dominicana, realizando las inversiones impostergables que eran necesarias. Cuando tú vas a esos puestos, el Arroyo, Casavito, que eran puestos La Vigía, Copey,
todos esos espacios que eran lugares, señores, porque yo trabajé en muchos de esos puntos, en Elías Piña, trabajé en Dajabón, trabajé en Jimaní. Yo conozco, ustedes no se imaginan lo lejano que todas estas cosas, y ver que verdaderamente se llevó este proceso de transformación, de dignificación en el Ejército de República Dominicana. Recuerden, estoy evaluando la gestión del Ejército de República Dominicana bajo la dirección, el liderazgo del comandante general en ese momento, Carlos Antonio Fernández Onofre, hoy ministro de Defensa de la República Dominicana. Ustedes, ahí en los comentarios, del 1 al 10, ¿qué número le pueden dar al comandante Fernández Onofre en esta gestión del Ejército de República Dominicana, con todos esos cambios, con toda ese programa de reconstrucción, de habituallamiento, de dignificación del soldado? Pero otros detalles, otras cosas que se hizo en su gestión. Por ejemplo, se desarrolló también el programa de aumento salarial, obviamente bajo el apoyo del liderazgo y el liderazgo del presidente constitucional, el presidente Luis Abinader. En su gestión habían aproximadamente, probablemente haya aumentado, aproximadamente 29.747 militares activos. Estos militares recibieron un aumento salarial al sueldo que devengan de un 15%, o sea, que devengaban en ese momento. Por ejemplo, los conscriptos 44%, rasos 37%, cabos 35%, sargentos y sargentos mayores 39%, aspirantes a cadetes 40%, segundo, tercer y cuarto años 32%, segundos tenientes 30%, primeros tenientes 25%, capitanes 21%, mayores 17%, tenientes coroneles 12%, coroneles 8%, generales de brigadas 6%, generales 8% y generales y mayores generales 6%. Fíjense cómo se dio el aumento. El aumento se dio de abajo hacia arriba, es decir, beneficiando a los que menos ganan, porque una forma de tú retener al soldado y también te da la oportunidad para tú hacer una mejor elección para el ingreso es con buenos salarios. Y yo tengo la información que hoy día se ha disminuido las deserciones de manera significativa porque se llevaron estos salarios tratando de dignificar al soldado, de hacer los ajustes, de tener un salario medianamente competitivo, aunque nosotros entendemos que deben seguir esos aumentos, se deben incrementar estos salarios porque la canasta básica está muy alta. Y una persona, aunque ganen 30,000, 28,000 pesos, yo creo que los soldados se les debe seguir aumentando, mejorándoles las condiciones de trabajo, mejorándoles las condiciones de vida. Otras cosas, otros puntos a destacar en la gestión del comandante general es el aumento de la cobertura del seguro SENASA de salud que poseen los miembros. Es decir, fue cambiado del plan básico al máximo. Esto llevó una inversión total desde unos 95.469.975 pesos. Es decir, que eso también son elementos a destacar en esa gestión del comandante Fernández Onofre en la dirección, en la conducción del Ejército de República Dominicana. Nosotros buscamos siempre la transparencia, la objetividad, que las inversiones se hagan de una forma correcta, que las inversiones se hagan impactando esos puntos necesarios. Todas esas instituciones que se remozaron, la segunda brigada, la tercera brigada, la sexta brigada de infantería, los batallones, los puestos remotos. Hay otros, porque no tenemos tiempo para mencionar esa cantidad de puestos que se hicieron en el ejército, remozamiento de puestos en el Ejército de República Dominicana.
Destacar también, ya que vimos los salarios, vamos a destacar la adquisición de 2 aeronaves en su gestión, tipo helicóptero, marca Bell modelo 206V, serial número 5144, y marca Bell modelo 206V, serial número 5179, con una inversión de $2 millones. Eso es un equivalente a 110 millones de pesos. También 20 camionetas marca Mitsubishi, modelo L200, automáticas, diésel, año 2024, y 20 camiones marca Mitsubishi, modelo Fuso Canter 16 FT, diésel, año 2025, para una inversión de 122 millones de pesos. Concluyendo, en conclusión, y siendo objetivo en esto, ha sido una de las gestiones de mayores logros en el ejército de República Dominicana. Ahí están las evidencias, ustedes lo van a evaluar, ustedes los ponderan. Creo que fue un impacto positivo en todo ese recorrido, los puestos. Señores, a mí una de las cosas que más me preocupan son los puestos fronterizos, puestos sin ningún tipo de condiciones, ni siquiera ni siquiera para un animal en esos tiempos. Y yo creo que remozarlo, adecuarlo con condiciones óptimas es algo a destacar, algo que debemos reconocer de esa gestión. Yo espero que en el camino que lleva se puedan lograr ahora importantes logros que nosotros, al concluir su gestión, o ya en el colofón de su gestión, como ministro, vamos a evaluar las cosas que se alcanzaron en esta gestión como ministro. Pero quisimos destacar la gestión como comandante general del Ejército de República Dominicana, los logros, los aciertos que hubo, en los beneficios al soldado y todo ese proceso de remozamiento y reconstrucción de todos los puestos del ejército, las unidades, las brigadas, los batallones, es decir, las oficinas administrativas, y también la dignificación del soldado con los aumentos salariales. Señores, esto es parte de la gestión del comandante Carlos Antonio Fernández Onofre en el Ejército de República Dominicana. Una gestión que representa una gestión positiva, una gestión de grandes logros para el Ejército de República Dominicana. Hasta aquí lo dejamos.